Nueva cuenta, bienvenidos muchachos, gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy a revisar el tema de electromagnetismo. Los que alcancemos a ver de esa parte vendrá en el examen que estaremos realizando la próxima semana, en la última sesión que tengamos. Y entonces, pues tenemos que avanzar con eso. Antes de iniciar, muchachos, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, pregunta, comentario acerca del trabajo que tienen planteado o de lo que ya hicieron. Cualquier cosa que quieran comentar, adelante, por favor. Muchachos, no hay dudas, no hay preguntas. Alguien que me confirme si me están escuchando, por favor. Sí, lo escuchamos. Sí se escucha, profe. Ok, gracias. Sí, ¿Alguna, alguna duda con respecto al trabajo de laboratorio que, que se va a realizar? Profe, creo que le están preguntando en comentarios. En el chat sí, pero ¿cuál es la duda? Adelante, Joaquín. Bueno, mientras nos escribe la duda, vamos a ver, les decía yo si había duda con respecto al trabajo del la práctica que está planteada, la práctica de laboratorio. O hacemos un repaso rápido de cuál es ese trabajo, muchachos. Ustedes díganme. Yo digo que un repaso rápido, profe. Bien. A ver, vamos a ver la duda y luego vamos al repaso rápido para que no quede duda de qué es lo que en qué consiste su trabajo de la práctica. La número 4 del trabajo de lunes. ¿Cuál es en específico la duda, Joaquín, por favor, si puede ser más específico cuál es? Mientras voy abriendo ese trabajo para que lo veamos. La 4 del trabajo del lunes. Deben ser los problemas complementarios de que estamos viendo, ley de Coulomb, del magnetismo. ...15 de marzo, sí. La de lunes es esta, 15 de marzo. La pregunta 4. Bien, ¿cuál es la duda específica? Aquí tenemos a la vista la pregunta 4. Es tres polos magnéticos que están colocados en los vértices de un triángulo equilátero. Y hay que calcular la resultante sobre el polo magnético 1, que es el que está en el vértice superior. Joaquín, si me puedes formular la pregunta específica. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Muchachos, ¿alguien tuvo problema con esto también? Si me comentan. Parece que Joaquín no tiene micrófono. Nos está escribiendo en el chat. Ok, no sabe muy bien en la resultante.
Bien, muchachos que se acaban de anexar, recuerden que la tolerancia para esta clase está dada antes de iniciar, por eso iniciamos a las 7:15 para que a las 7:15 se conecten y solamente 3 minutos para conectarse. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera mucho tiempo. Entonces, conéctense a las 7:15, por favor. Bien, muchachos, entonces nadie más tuvo problemas para resolver este cuarto problema. Yo también tuve problemas con ese, profe. Yo también. Yo también, profe. A ver, entonces, si pregunto por qué no me dicen, muchachos. A ver, vamos entonces rápidamente. Voy a tomar una foto con esto. Voy a tomar una foto de estos datos. Ahorita lo revisamos en la presentación. Bien, voy a dejar de compartir y ahorita vamos a la presentación para poderlo hacer ahí. Bien, muchachos, ahí está planteado el problema. Me habla de 3 polos magnéticos dispuestos de esta manera. Como tengo esta situación, lo que hay que hacer primero es determinar, desde luego, las direcciones de los campos magnéticos, perdón, de las fuerzas entre los polos magnéticos. Dejen que me responda mi presentación para poder tomar. Ahí está. Entonces, si tengo aquí un primer polo y tengo aquí un segundo polo y aquí un tercer polo, y los 3 polos son sur, 3 polos sur dispuestos de esta manera. Si vemos que la distancia entre cada uno de los polos son 6 centímetros, entonces de ahí, por principio, debemos deducir que lo que forman estos polos es un triángulo equilátero. Y entonces, pues recuerden que lo primero que hacemos es marcar la dirección de las fuerzas, uniendo cada par de polos con sus líneas, bueno, con una línea que las una, para que sabemos que ahí se manifiestan las fuerzas de origen magnético. Y en este caso necesitamos la fuerza resultante sobre este polo 2, que es el polo que está en el vértice superior. Si hacemos el análisis del polo vamos a ver, me parece que este es el 3. Este es el polo 3. Este es el polo 2. Y este es el polo 1. Entonces, si hacemos el análisis de estas fuerzas, muchachos, primero con el polo 3 con el polo 1 son de la misma naturaleza. ¿Hacia dónde apunta su fuerza que genera el polo 3 sobre el polo 1? Muchachos, ¿alguna idea? ¿Hacia arriba? Hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Siguiendo esta línea. Aquí estaría la fuerza del polo 3 sobre el polo 1. Y ahora el polo 2 sobre el polo 1, ¿hacia dónde estaría su fuerza? Los dos son polos sur. También hacia arriba, ¿no? También hacia arriba, pero en la dirección de la otra línea, que es esta. Profe, creo que se equivocó con los polos. ¿Sí? ¿Cuál es? Abajo es 2, la izquierda. En donde puso 3 es 2 y donde puso el 2 es 3. Ok, gracias. Aquí es 2 y aquí es 3.
Ya se me hacía raro. Bien, entonces aquí es la fuerza del 2 sobre el 1, y entonces esta que tengo aquí del lado izquierdo es la fuerza del 3 sobre el 1. Y ya que tengo así trazado, muchachos, aquí lo interesante es, bueno, hay que encontrar una resultante. ¿Cómo encuentro una resultante? Pues trazo paralelas a cada una de ellas. Y trazo paralelas a este. Y entonces visualizo que cuando yo trazo del origen a este punto donde cruzan, ahí va a estar mi fuerza resultante. Y desde luego todos son vectores. Y nuevamente recuerdo que como son vectores, pues tengo que encontrar esta fuerza resultante sumando vectorialmente ambas fuerzas, la fuerza que el 2 ejerce sobre el 1, más la fuerza que el 1 ejerce, pero que el 3 ejerce sobre el 1, sumando vectorialmente esos. Y aquí lo interesante o la única dificultad de esto es determinar cuáles son los ángulos de estos vectores. Y digo dificultades entre comillas porque, muchachos, estos son un triángulo equilátero que tiene 6 centímetros por lado. Y de la definición de un triángulo equilátero, muchachos, ¿cuánto valen sus ángulos internos? Si es un ángulo que tiene todos sus lados iguales, ¿cuál es el valor de sus ángulos internos? 60. 60 grados. Ese es un axioma de la geometría, muchachos. Y 30, ¿no? No. Solo tiene 3 ángulos, y como todos sus lados son iguales, todos sus ángulos internos son iguales, y entonces se deben dividir los 180 grados de los ángulos internos del triángulo en 3 partes iguales, y entonces cada uno tiene 60 grados, y con eso, si nosotros comparamos este ángulo que acabo de marcar, es exactamente el mismo ángulo que tiene este vector con respecto al eje X. Y si comparamos este ángulo que acabo de marcar, es exactamente el mismo ángulo que tiene este con respecto al eje X. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, hay que hacer la suma desde luego. Si yo lo pongo aquí nuevamente estos vectores ya en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Aquí tengo la fuerza 2,1. Y aquí tengo la fuerza 3,1. Tengo ángulos de 60 grados con respecto al eje X, que es lo que me va a ayudar a determinar las componentes de estas fuerzas. Y finalmente puedo trazar una resultante para tener una idea de dónde va a estar mi fuerza resultante, que más o menos va a estar alrededor de los 90 grados. Puede ser que esté al revés, depende de la magnitud de estas fuerzas, pero aquí estaría mi fuerza resultante. ¿Qué hago para esto? Pues tengo que sumar esto, ¿sí? Tengo que encontrar cuánto vale mi fuerza 2,1 en forma de vector y mi fuerza 3,1 en forma de vector. Y si lo hago en coordenadas, en forma de vectores unitarios, pues simplemente una vez que tengo estos valores, lo sumo y encuentro mi fuerza resultante. Desde luego, para encontrar esta magnitud de la fuerza 2,1, pues tengo de la fuerza 2,1 y de la fuerza 3,1 tengo que utilizar mi expresión de la ley de Coulomb. No me dice nada si están en algún material diferente al aire o al vacío, y entonces solamente tengo que utilizar la constante K, el producto de los polos de intensidad de polos magnéticos, por ejemplo, en este caso, y la distancia que hay entre el polo 2 y el polo 1 en este caso.
al cuadrado. Esto ya es mecánico, muchachos. Se encuentran esa fuerza 2,1, encuentran esa fuerza 3,1, y con estos ángulos encuentran las componentes de estas fuerzas, las suman y ya encontraron la resultante en forma polar. Profe, creo que se equivocó y puso 68 en un ángulo. ¿Cómo? Creo que se equivocó y puso 68 en un ángulo. No, son 60 grados, nada más que se me pegó el cerito del ángulo aquí. Son 60. Aquí también son 60. Entonces, pues ese es todo el chiste de este problema, muchachos. Si ustedes calculan esas magnitudes de los polos, como el polo 3 es de 6 amperes, comparado con el polo 2 que es de 4 amperes, pues el efecto se va a cargar más hacia la izquierda, por eso el ángulo, este resultante va a estar por la izquierda del eje Y, va a ser un ángulo mayor de 90 grados, que es, pues ahí está marcado, 96.9. Muchachos, ¿esto les sirve para tratar de resolver esto? ¿Sí o no? Muchachos que tenían duda, pueden comentar si esto les sirve para tratar de resolver esto. Sí, profe. Gracias. Sí, Bien, entonces tomen esa idea y con eso traten de resolverlo. Si todavía después de esto no pueden resolverlo, mañana me comentan, por favor. Si tienen si lo resuelven y queda, cancelen la entrega y mándenlo con ya corregido, sin problema. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces vamos a repasar rápidamente el trabajo de laboratorio para que no quede hacia el aire y no haya problema en relación a lo que van a entregar ustedes en su trabajo de laboratorio. Entonces voy a compartir ahora, voy a compartir mi pantalla porque tengo que compartir varias cosas. Tenemos aquí, esta no. Tenemos aquí los instructivos de práctica. Aquí está descrita las experiencias que debíamos de haber hecho si es que estuviéramos en el laboratorio con los equipos y los materiales que tenemos en el laboratorio. Desafortunadamente eso no es posible, entonces pues hay que tratar de cubrir los objetivos de esta práctica con los elementos que tenemos a la mano, que son información en la red, videos en YouTube. Entonces vamos a tratar de evidenciar que que tenemos que hemos cubierto estos objetivos, ¿no? Entonces hay que identificar los diferentes tipos de imanes naturales y artificiales, determinar los polos de un imán y las líneas de campo terrestre, comprobar la ley fundamental del magnetismo y verificar que hay sustancias que son magnéticas y no magnéticas. Ninguno de este material está disponible. Lo que está disponible pues es lo que agregamos en este mismo formato. Vienen después las consideraciones teóricas. Hemos platicado de eso en la clase. Han visto ustedes por ahí más información. Y entonces aquí están descritas las experiencias del laboratorio, lo que debimos de haber hecho si estuviéramos en el laboratorio con el material que tenemos ahí, pero como no es el caso, pues lo que vamos a hacer es, vamos a adecuarnos, vamos a tratar de identificar esto que dice la experiencia, vamos a tratar de identificarlo en estos videos que están sugeridos aquí. Y bueno, vamos a hacer la descripción de esta experiencia en base a lo que podamos obtener de estos videos. Ya no podemos hablar a lo mejor de un hilo con un imán cilíndrico, sino vamos a describir lo que este video nos diga al respecto de esta experiencia. Debe de tratar de algo similar. Y entonces vamos a describir eso como nuestra primera experiencia para poder determinar los polos geográficos de la Tierra, para determinar los polos de un imán. Y aquí me pide que elabore observaciones e ilustraciones. Bueno, pondré solo las observaciones que resulten de ver estos experimentos.
y pondré las imágenes o clips de video tomar partes de estos videos para insertarlos en mi reporte como evidencia de que se realizó esta experiencia, de que se identificó, más bien que se identificó lo que se requería para hacer esta experiencia. Entonces, en eso consiste el trabajo de cada uno de ustedes, que se va a reportar en ese reporte de práctica de estos materiales que se sugieren. De ahí hay que tomar imágenes o clips de video y hacer la descripción de la experiencia que está ahí, que se puede observar ahí y que nos acerque a lo que dice esta primera experiencia así descrita. Y así nos vamos a ir sucesivamente. En la experiencia 2 me pide que... bueno, aquí hay que comprobar la ley de los polos magnéticos, o sea, poner polos del mismo signo, frente a frente, poner polos de signos contrarios, frente a frente, observar lo que ocurre y verificar la ley de los polos magnéticos. Hasta donde me acuerdo, según revisé estos materiales, eso se puede observar en este video que está aquí sugerido, y entonces ustedes van a tomar pues lo que represente este fenómeno y lo van a reportar, lo van a poner en su reporte junto con sus observaciones que hagan al respecto. Finalmente, bueno, punto 3, hablan de determinar, de una serie de materiales que se les proporcionaría al laboratorio, determinar cuáles sustancias son magnéticas o no magnéticas. Pero en este caso el video que encontré y que tienen aquí disponible les permite encontrar, bueno, incluso diferenciar entre sustancias diamagnéticas, paramagnéticas y ferromagnéticas. Entonces, pues ustedes van a identificar en ese video cuáles son esas sustancias y van a poner aquí para complementar esta tabla como parte de esta actividad, desde luego, ilustrando con algunas imágenes esta experiencia número 3. Para la 4, habla de cómo imantar o cómo magnetizar algún material por contacto, inducción o frotamiento. Me acuerdo que este video al menos tiene una o dos de esas formas de magnetizar un material. Y entonces, pues como no tenemos esto que dice aquí, pues vamos a describir lo que el video nos muestre, que es cómo se realiza esta experiencia. Y bueno, eso es lo que vamos a poner en esta experiencia 4 como resultado de esta experiencia, lo que nos muestra este video al respecto de esta magnetización por inducción, por contacto, por frotamiento, lo que tenga. Si ustedes tienen la curiosidad y buscan más en internet, hay desde luego mucha información. Esta solamente es una primera información sugerida. Si ustedes quieren buscar más, es libre a que ustedes puedan buscar más y complementar de mejor manera lo que puedan tener aquí. Finalmente, la experiencia número 5 me habla de que demostrar los espectros magnéticos. Aquí en el laboratorio lo hubiéramos hecho con una placa de vidrio, con limaduras de hierro y con un imán en la parte baja. Podríamos observar el espectro magnético, pero si ustedes observan este video, pues también hacen unas experiencias similares. Y bueno, en función de lo que esté en este video, ustedes van a describir cómo se observan esos espectros magnéticos, qué características tienen, y desde luego pueden tomar imágenes e ilustrar esos espectros magnéticos fácilmente a partir del contenido de ese video. Entonces, en eso consiste el trabajo, muchachos. Desde luego hay un cuestionario hacia el final del instructivo que hay que responder en la medida de lo posible, en función de las experiencias que ustedes vieron en los videos, y tan se acabó. Todo esto es lo que hay que reportar en su archivo, que ya les compartí. Prácticamente todos deben de tener equipo y deben de tener un archivo donde van a trabajar este reporte de práctica. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No. ¿No? ¿Va quedando claro? Bien, entonces vamos a ver que
Les compartí a cada equipo, a cada grupo de ustedes. Los equipos son en promedio de 5, tal vez por ahí hay algunos más pequeños y alguno más grande, no más de 6. Les compartí un documento como este, que es en el que van a realizar su reporte de práctica. Es un documento de presentaciones de Google. Este documento los 4 o los 5 integrantes del equipo tienen acceso y únicamente ellos para poder trabajar aquí su reporte de práctica. Únicamente aquí tienen disponibles 4 diapositivas que ustedes van a configurar a su gusto, los fondos, los colores, las imágenes que le pongan. Ese es completamente a su criterio, completamente abierto. Lo único que hay algunos pequeños cosas que hay que respetar. Por ejemplo, hay que poner aquí, cuando ustedes me pongan aquí los integrantes del equipo, escríbanlos por favor directamente desde su teclado, porque eventualmente llegan a poner una imagen con los nombres del equipo y entonces me dificultan un poquito el poder tomar los integrantes del equipo y hacer su evaluación. Entonces, esa es una cosa que les pido. Aquí van a escribir los nombres de los integrantes de su equipo, desde luego los nombres completos, bien escritos, para poder tomar de aquí y realizar su evaluación de la práctica. Una segunda diapositiva me refiere a la introducción teórica. En este caso es la única parte de esta práctica que tiene limitante, es decir, para dar la introducción teórica de esta práctica, que es la teoría que veíamos en ese instructivo de práctica, o lo que ustedes consideren que es la teoría que sustenta el tema que van a desarrollar en esta práctica, pues ustedes lo van a meter aquí en 3 diapositivas como máximo, solamente 3 diapositivas. Entonces, en 3 diapositivas van a poner algo de texto, algunas imágenes que representen la teoría necesaria para sustentar la práctica que van a realizar, que están realizando, pues. Les digo que nada más son 3 diapositivas, porque como hay mucha información, muchachos, tendemos generalmente a hacer grandes introducciones teóricas de 15, 20 páginas a veces, en este caso diapositivas, y pues hacemos un desarrollo de 2 diapositivas o 3, y la idea es completamente al revés. Aquí es una breve introducción teórica, esa es teoría que ya está establecida, que debe ser breve, pues. Y en el desarrollo ahí sí nos podemos extender tanto como queramos. Aquí me dice que reproduzca de forma secuencial, de acuerdo al instructivo, las experiencias descritas durante la práctica. Bueno, en este caso, ustedes van a reproducir de forma secuencial, de acuerdo a ese instructivo, pero las experiencias que ustedes van a observar en esos videos que se asemejan a lo que está descrito en la práctica. Y van a agregar el texto, imágenes y videos. Desde luego debe ser una cuestión equilibrada. Aquí, como es una cuestión en diapositivas, pues no deben de tener demasiado texto, debe de contener cuando menos una imagen cada diapositiva, y si tienen que hacerlo, si tienen que extenderse con muchas diapositivas, pues es válido, pero no pongan demasiado texto en una sola diapositiva o letras muy pequeñas que dificulten la lectura, por favor. Hay que tratar de ser sintéticos y que tenga visibilidad todo lo que ustedes coloquen aquí. Y en su caso pide que incluyan tablas y cálculos, resultados de la experimentación. En este caso, estas 2 prácticas que estamos desarrollando no llevan cálculos ni tablas, son meramente visuales. Bueno, lleva una tablita por ahí de los materiales, esa sí hay que incluirla. Y al final se responde el cuestionario de la práctica. Todo esto es parte del desarrollo. Pueden usar las diapositivas que consideren necesarias para que quepa todo su desarrollo. Ahí no hay limitantes. Y al final cada uno de ustedes va a expresar sus conclusiones personales. Cada uno de ustedes va a decir cómo, pues qué experiencia le deja la práctica, cuál fue la dificultad que tuvieron, si pudieron o no lograr el objetivo de que se plantea al principio de la práctica.
Y eso debe ser de manera personal, es decir, cada quien es un individuo, cada quien tiene una manera diferente de pensar y de percibir, desde luego de escribir y de hablar. Entonces, la forma de expresar sus conclusiones debe ser completamente personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay dos personas que puedan tener la misma conclusión, que no pueden copiar las conclusiones de su compañero. Ustedes deben de expresar lo que ustedes vivieron, sintieron o experimentaron al realizar esta práctica. ¿Sale? Entonces eso debe ser personal. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Muchachos. No, profe. No. Bien, gracias. Entonces vamos a ver, les mandé también por ahí un ejemplo de una práctica para que tuvieran la idea clara de cómo desarrollarlo. Lo voy a poner aquí. La revisamos rápidamente. Aquí está una práctica desarrollada por sus compañeros del semestre pasado. Es la práctica número 1 de Física 3, electrización. Aquí está su portada. Ellos eligen la tipografía, las imágenes, los fondos que quieren presentar en su trabajo. Eso es completamente libre. Y lo que les decía, bueno, aquí tengo esto disponible para poderlo manipular y poder asignar sus calificaciones sin problemas. De sacar aquí mi listado de los integrantes del equipo y poder asignar sus calificaciones. Esto es uno de los requerimientos, que lo hagan de esta manera. Después viene la introducción teórica de esta práctica, donde viene la información que sustenta la práctica, solamente 3 diapositivas, y después viene el desarrollo. En este caso, bueno, su desarrollo solamente son 4 diapositivas, pero si son 8, si son 10, está bien. Todas las que sean necesarias, en donde se describa la experiencia y se ilustre por medio de imágenes que ustedes tomarán de los mismos videos o clips de video no mayores a 10 segundos que puedan tomar de esos videos e insertarlos aquí para ilustrar las experiencias. Y así hasta agotar las 5 experiencias que contiene esta práctica. Después, el cuestionario, responder el cuestionario ahí, en este cuerpo de la práctica. Y al finalizar el cuestionario, expresar las conclusiones personales. Aquí están, desde mi punto de vista, aquí están muy encimadas. Ustedes pueden incluso tomar una sola diapositiva por persona para expresar sus conclusiones sin problema, de tal manera que no se vea un amontonamiento como aquí, ¿no? Entonces, una vez que han concluido con esta parte, se termina la primera práctica y inmediatamente después, en el mismo documento, se desarrolla la segunda práctica, que es la que tienen ustedes ahí en el instructivo, también se los mandé, y con su misma secuencia, su introducción teórica, su desarrollo, su cuestionario. Si se dan cuenta, aquí responden el cuestionario también ilustrándolo, también se vale. Todo lo que ustedes puedan agregar que responda a este cuestionario, pues es válido. Y al final sus conclusiones. Y entonces todo eso va en el mismo documento. Y les recuerdo, muchachos, este es un trabajo colaborativo, es un trabajo que se debe de realizar por todos los integrantes del equipo. Todos los integrantes deben de participar. Esto yo lo verifico mediante el historial de este documento. De tal manera que si ustedes no aparecen en este historial, pues resulta que no trabajaron en este documento y entonces no tomaron parte del desarrollo de esta práctica, y entonces pues en consecuencia no puede ser que se les asigne una calificación a esta práctica si es que no participaron aquí. Yo puedo ver día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto qué fue lo que hizo cada quien sobre esta práctica. Entonces aquí debo de poder ver aparecer su nombre
para verificar que efectivamente trabajaron sobre este documento. Esto es para que no le dejemos el trabajo a alguien que lo realice. Todos tienen que involucrarse en el desarrollo de esta práctica, muchachos. Ustedes se ponen de acuerdo cuál es qué le toca a cada quien, pero todos van a trabajar sobre este documento y debo de ver aparecer por aquí todos sus nombres para poder validar su trabajo en esta práctica. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna. ¿No? Bien, entonces, pues de eso va a consistir este trabajo de laboratorio. Ya lo pueden empezar a trabajar. Tienen una semana para entregarlo. Y pues ya no va a haber tiempo de más el día de hoy. Solamente comentarles, ya les envié los materiales de lo que vamos a revisar en estos días. Y les recuerdo que para el caso de ustedes, la próxima semana me parece que es el jueves, el último día que tenemos clase. Ese día vamos a realizar el examen. En su horario de clase, ahí vamos a realizar el examen de evaluación del primer parcial para cerrar este primer parcial y calificarlo. Muchachos, dudas, preguntas, nos quedan 20 segundos. Comentarios. No, profe, ninguno. Bien. Entonces, pues si no hay más por su parte, por la mía tampoco, nos vemos en la siguiente sesión, me parece que es el día de mañana, para ya retomar los temas del curso. Que tengan un excelente día, muchachos, cuídense mucho, nos vemos mañana. Sí, gracias, profe.